Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Maika Palazuelos es directora de Panorama, una plataforma permeable para la exploración del diseño. Tras sus estudios en artes, Maika concibió Panorama como una extensión de su propia práctica artística, identificando en los objetos domésticos la posibilidad de expandir la narrativa cotidiana. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Maika platican sobre su carrera artística y cómo la pandemia la llevó a crear objetos que hacen de los espacios domésticos escenarios inusuales, testimonios de una renuncia a vivir ordinariamente. Miller Knoll es un colectivo de marcas dinámicas que se unen para diseñar el mundo en el que vivimos. Juntos forman una plataforma que construye un mundo más sostenible, solidario y equitativo. Descubre cómo estas marcas colaboran para dar vida a espacios que reflejan su visión compartida. Miller Knoll va más allá del mobiliario. Es un colectivo de marcas dinámicas que comparten la visión de diseñar un mundo mejor, con nombres como Herman Miller, Knoll, Hey, Muto, Edelman, entre otros. Construyen espacios que cuentan historias, que son sostenibles, solidarios, equitativos y sobre todo, hermosos. Descubre cómo convierten cada rincón en una experiencia significativa. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy estamos grabando desde el showroom de nuestros patrocinadores Miller Knoll aquí en La Condesa, en la Ciudad de México. Un espacio increíble con todas sus marcas, principalmente de Herman Miller y Knoll, pero también con otras marcas que representan o que manejan de este universo de marcas de Miller Knoll. Así que pasen, véanlo, conózcanlo, está increíble. Y también tengo una invitada increíble el día de hoy, Maika Palazuelos. Bienvenida a Designaholic. Gracias. Tenía ya rato queriendo platicar contigo. O sea, además de que tenemos años de conocernos, pues me ha tocado ver como una transición y una evolución en tu trabajo y en tu carrera desde que te viniste, sobre todo aquí a la Ciudad de México. Sí. Y siempre es padre ver a distancia gente que aprecias, que le esté yendo tan bien. Así que qué padre que por fin ya podemos platicar aquí en Designaholic. Gracias. Sí, me acuerdo que, o sea, fuiste a una de las primeras personas que contacté cuando empecé como a indagar en el diseño. Sí, como a preguntarte un poco, no sé, te hablé como para preguntar sobre una galería o algo así. Sí. Y sí, fue más o menos cuando estaba empezando. Claro. Uh-huh. Y bueno, justo una de esas preguntas que creo que ha de ser muy diferente a cuando nos conocimos hace ya varios años es cómo te presentas, ¿no? Porque cuando yo te conocí, sí, pues eras esta artista recién graduada de la UDEM, ¿no? En Monterrey. Sí. Y ahora creo que tu carrera está en otro lugar. Sí, pues justo sí creo que es un problema. No sé cómo presentarme normalmente. Sí, pues me llamo como diseñadora, pero es raro porque luego hago piezas que no son de diseño y luego la gente ya me encasilla como diseñadora. Entonces es como una diseñadora intentando hacer arte, pero yo en realidad pues mi formación es en el arte, específicamente en la pintura. Entonces luego también era extraño porque era como pues una como artista sin experiencia formal en el diseño, o sea, técnica, haciendo muebles semifuncionales, que creo que también como pues no sé, puede ser problemático para ciertas personas. ¿Y cómo llegaste a esa encrucijada? O sea, ¿tú creciste en Monterrey? Sí. ¿Tus papás hacían algo creativo o cómo fue que que llegaste a la decisión de estudiar arte? Pues mi papá justamente cuando yo era muy chiquita, tenía como una fábrica de muebles. O sea, hacían muebles como, pues, o sea, para proveedores muy grandes. ¿En serio? Pero, o sea, ¿fábrica o taller que hacía mobiliario para casas? No, bueno, es que hacían para clientes, sobre todo gringos, como, o sea, no sé, Neiman Marcus, como todos, o sea, su línea de muebles de casa. Okay. Y así, o sea, sí. Pero también producía para artistas. Entonces, o sea, como más como hobby, siento, pero claro, como a Toledo le fundía como piezas y ajá. Entonces a mi papá siempre le había gustado, pero fue un negocio que dejó cuando yo era muy chica. Uh-huh. Solo creo que el recuerdo se me quedó como de estar en la fábrica viendo todas estas máquinas increíbles. O sea, me hubiera encantado y mi papá se arrepiente hasta hoy en día como de haber dejado el negocio porque hubiera sido perfecto para mí. O sea, tener como todo eso a mi disposición. ¿Y qué te dice de ahora que estás haciendo muebles? Está súper clavado, sí, ¿no? Sí, le encanta. Como que creo que nunca entendió realmente lo que hacía en mi trabajo como de arte. Creo que le gustaba mucho, pero no entendía muchas de las referencias y ahora creo que es
pues más fácil porque es algo que él conoce. Y le interesan mucho los procesos. Entonces también, no sé, de repente no sé cómo solucionar una pieza y le hablo y él me ayuda. Sí. Qué chido. Qué chido tener a alguien tan cercano con quien rebotar, ¿no? Sí, le encanta. Y también pues el revivir esos años a través de tu trabajo hoy en día. Sí. Y bueno, eso hacía tu papá, pero tú cómo creciste desde chica, ¿eras alguien que estaba inclinada hacia lo creativo? Sí, creo que sí siempre estuvo en mi vida. O sea, desde chica pinto y pues creo que sí hubo un punto donde, no sé, sobre todo mi familia como pensaba que iba a irme a hacer un perfil más como de ingeniería o algo como más pues lógico, supongo, pero tradicional. Ajá, sí. Pero no, yo siempre supe que quería estudiar arte. Sí, como que solo hubo ciertos momentos en mi vida donde pensé que no lo iba a hacer, pero sí fue algo muy claro para mí. Y estudiaste en UDEM, que hay grandes artistas que han salido de ahí. Justo también hace poco platiqué con Ruth. Sí. Y le platicaba a Ruth, ¿no? Y te lo platico a ti, como que los ubico o las ubico, digo, meto ahí también a José San Cristóbal, ¿no? Como que había una bolita de chavos en la UDEM que luego ya entendí que luego me platicó que también él les dio clases. Entonces como que me empezaron a hacer sentido muchas cosas cuando empecé a conectar esos puntos de por qué hay este grupito o había este grupito de artistas, de estudiantes de arte en la UDEM que tenían esa energía que a mí me gusta, ¿no? De hacer cosas independientes, de hacer sus exposiciones. Yo fui a varias de ellas, ¿no? Sí, creo que sí se puede llamar como una generación de ruptura. O sea, sí hubo un cambio muy radical de cuando yo entré y salí de la carrera. Era algo totalmente distinto. O sea, para empezar, digo, pues sí, había como clases que ya eran como muy arcaicas, o no había cambiado el programa en muchísimos años. Y pues sí, o sea, definitivamente hay una innovación porque hubo cambio de dirección varias veces. Me tocaron 3 directores de carrera. O sea, sí fue como todo un recorrido el haber estudiado ahí. Pero eso nuevo o esos cambios que platicamos que sucedieron, te empujaron, te llevaron a hacer como estas cosas, ¿no? Quiero que me platiques. A lo que quiero llegar es un poco de esas cosas off school, ¿no? O sea, cosas que tú hiciste por tu cuenta en esos primeros años de tanto de formación como recién graduada, porque eran muy activos. Tú hiciste esta expo de como una clínica, ¿no? Algo así sí. en el centro, sí. ¿no? Y estaba el tema también de Malteada la Vida y estaba como José hacía sus performances también, que me tocó ir a varias de estas cosas y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Y ahora ver a toda esta generación haciendo cosas increíbles, pues de nuevo también está como muy padre desde el sideline estar pendiente. Sí, pues creo que como uno de mis grandes aprendizajes durante ese tiempo fue hacer, o sea, como producir sin pensar en algún tipo de exposición, como de galería específicamente. Entonces, sí, como llevar mi obra a donde sentía que iba a funcionar y después solucionarlo de una manera formal, pero sí, como justo había todas esas oportunidades de como una exposición como más outsider, eso creo que nos daba cierta libertad creativa. Y claro que era también empoderador el que nosotros mismos como tomábamos las riendas de los proyectos y los moviéramos y invitar a nuestros amigos y también pues, así como contarles un poco más de nuestro trabajo a un nivel íntimo. Claro, que eso es lo más padre de esos. Cuando vas empezando es hablar de tu trabajo y son las cosas que siempre empujo a la gente, ¿no? Sí. Sal, abre tu trabajo y hablando de tu trabajo conoces más de ti muchas veces, ¿no? Sí, completamente. Y rebotas ideas. A mí me sirve mucho hablar de mi trabajo. Creo que siempre es interesante cuando hay como hilos sueltos y alguien te comparte su perspectiva. O sea, sí, muchas veces, pues ahorita en la pieza que tengo en masa, como gente pues me hablaba de lo que pensaba que era y eran muy interesantes todas esas ideas, o sea, cosas que no había pensado, pero pues que sí entiendo cómo podrían entrar dentro de la lectura del trabajo. ¿Y cómo fue que empezaste en el mundo del diseño, no? Porque estudias arte, tenías esta afinidad tal vez desde hace mucho, pero ¿cuáles fueron esos primeros pasos saliendo de la carrera
que te llevaron a lo que estás haciendo ahorita? Sí, pues fue un poco sin querer. Yo llegué a la Ciudad de México y empecé a trabajar como productora en material. Bueno, entonces primero me tienes que decir por qué te fuiste de Monterrey. Pues no encontraba mucha oportunidad de trabajo. Ajá. Okay. Y justo ese año tuve la beca Fonca, entonces como que me hacía más sentido estar acá. Okay. Y conectarme con pues mucha gente que me interesaba conocer de su producción y sus procesos que vivían en la Ciudad de México. La de Jóvenes Creadores. Sí. Ajá. ¿Y qué proyecto hiciste? Entré o sea, mi disciplina era medios alternativos, que pues justo era como pues hacer de todo. Y lo que presenté fueron como unos cuadros que se congelaban. Como unas, pues yo les llamo pinturas, pero en realidad eran como charolas, como láminas de acero inoxidable dobladas solo dobladas como origami, o sea, no tenía ni un punto de soldadura. Y atrás tenían un sistema de refrigeración peltre, entonces se iban congelando y era interesante porque cambiaban como dependiendo de cuánta gente había en el cuarto, o sea, algo similar como a Hans Hacke, supongo, pero era muy bonito porque sí se creaba como ciertas figuras pictóricas en la lámina que estaba colgada como un cuadro en la pared. Entonces sí, eso presenté junto con algunas otras cositas. Claro. ¿Quiénes fueron tus asesores? Que eso luego es el tema, ¿no? O sea, el Fonca, lo chido de las experiencias que he escuchado de amigos y colegas que lo han hecho, sí. Pues es que es ese contacto, esos asesores, ¿no? Y también pues esas asesorías medio rudas también, ¿no? Sí. Sí, yo estuve con Vargas Lugo y pues justo fue cuando él estaba representando a México en la Bienal de Venecia. Entonces fue muy interesante estar con él, y sobre todo, pues es que en realidad a mis asesores los vi 4 veces, pero con quien sigo en contacto y nos hicimos como amigos de por vida son con pues, mis compañeros de la disciplina. ¿Quién más estaba en ese momento contigo? Sofía Hinojosa, Raúl Mirlo, Merla, María José Crespo. Era muchísima gente. Abraham González. Y cuando te vienes a la Ciudad de México y estás con el Fonca y también estás colaborando en material. Ajá, estaba trabajando como productora en material y... Que recuerdo que en esa del frontón me diste pases, ¿no? Te marqué que ahí todavía no me llevaba con Isa. Sí. Y yo, ¿qué, Mike? ¿Qué onda? Estoy aquí afuera, méteme, gratis. Esa era mi chamba principal. Pero sí, o sea, todo el año trabajábamos para la feria, pero a mí me gustaba mucho porque, pues no sé, una galería japonesa quería hacer una instalación aquí en México y pues nos iba a traer como piedras de 2 metros, o sea, que iba a usar solo un día para un performance acá. Entonces nosotros le ayudamos a producir todo eso y de repente había como, o sea, pues no sé, piezas que sonaban ridículas, pero era como consígueme 15 galones de miel porque vamos a hacer que brille con con algún como luz fosforescente y o sea así cosas así. Entonces, eres la que resolvía. Ajá. Sí, bueno, Patti Siller principalmente y yo le ayudaba, digo, era recién graduada. Pero sí, como así fui conociendo a muchos proveedores en la ciudad y digo, aparte que también tenía como mi propio proceso creativo y también estaba tratando con ciertos proveedores. Después cuando me mudé de casa aquí en la ciudad, pues, o sea, quería mueblar y se me hizo muy fácil realmente usar los proveedores que ya había conocido como por este año de haber estado trabajando en la feria y digo, con los que había hecho relaciones por mi cuenta para hacer mobiliario para mi casa. Y así surgió. Así empecé. Así empezaste. Sí, así empecé. Una amiga me quiso comprar como una mesa. Y yo, o sea, pues, primero lo hiciste en tu casa. Ajá, lo hice para mí. Yo no pensaba venderlo. Y ya en tu casa alguien fue y dijo, oye, esto está padre. Sí, me haces una. Ajá, y yo sí, claro. Okay. Entonces así empecé. ¿Cuál fue la primera pieza que hiciste, que vendiste, por decirlo así? Un banquito de piedra. Sí, un banquito de piedra como de tezontle, que también digo era como el material más barato con el que pudiera trabajar. Entonces por eso, o sea, en parte quise trabajar como a partir de ese material para hacer pequeñas piezas y para mí.
¿Y en qué momento dijiste, por aquí va, me voy a poner a hacer, o sea, voy a aplicar este proceso artístico para generar estas piezas de mobiliario que obviamente tienen un discurso mucho más profundo que una pieza comercial? Sí, pues se me hizo muy interesante porque creo que sí, gente que nunca se había interesado en mi trabajo, por ejemplo, gente que estimo mucho y quiero, pero que sé que igual no era lo suyo. Sí, o sea, sí les interesaba saber de estas piezas, hasta tenerlas en su casa. Y para mí se convirtió como una especie de caballo de Troya para poder seguir con esta exploración artística. Pero con como partiendo de un punto distinto. Y digo, también creo que me dio como cierta libertad el primero, el como poner un proyecto, o sea, antes de mi propio nombre, o sea, el que sea un proyecto que se llama Panorama, como me dio cierta libertad de, no sé, quizá incluir a alguien más en el proceso creativo o en la producción de cierta pieza, que no se centrara como en mi práctica personal solamente. O sea, fue una decisión consciente. Sí. Que ese mobiliario salga como Panorama. Ajá. Y no como Maika. Sí, aunque realmente creo que junté al final los dos mundos. Ya solo me presento como Panorama. Aunque haga una pieza que pues puede denominarse más como arte que diseño, quizás no es funcional, pero me ha funcionado. No sé, también vengo de un contexto pues machista y en donde sí, tú sabes, en Monterrey, o sea, en donde sí, como presentarme como una artista joven, regia, o sea, hay mucha gente que no te toma en serio. También al principio, como tuve la oportunidad de lidiar con clientes que creo que tampoco hubieran querido colaborar conmigo si hubieran sabido mi edad, porque pues empecé más chica y sí, o sea, si no hubiera habido un proyecto que diera la cara antes de mí, no sé si hubiera tenido esas mismas oportunidades. Oh. Se me hace muy interesante como esa reflexión, porque al final son retos que mucha gente se topa, ¿no? Y también al poner tu nombre, pues también es exponerte a ti de otra manera, ¿no? Y al poner como tú lo decías, ¿no? Aquí pues podría alguien más colaborar o alguien más producir, ¿no? Y también siento que entraste en un contexto o tu proyecto surgió en un momento también donde el diseño coleccionable y el diseño discursivo en México, sobre todo, ha encontrado nuevos foros, ha encontrado nuevos espacios, nuevos gestores, ¿no? Sí. Ahorita justo platicábamos, ¿no? Estamos aquí grabando y justo cruzando la calle empieza la colonia San Miguel Chapultepec, donde está la exposición de Masa este año, ¿no? ¿Cómo fue que de venderle una silla, un banquito a una amiga, ahora estás con galerías como Masa? ¿Cómo se fue desenvolviendo el proyecto? Pues fue muy raro, porque sí, empecé a hacer piezas para mí y venderlas como poco a poco, pero sin mucha ambición de crear un proyecto. Y luego me di cuenta que pues, podía irme mejor haciendo eso que lo que estaba haciendo en el momento, o sea, de mi trabajo de oficina. Y pues fue pandemia. Ya estaba pensando en irme a hacer una maestría. Y iba a hacer una maestría en arte en el espacio público y luego decidí como radicalmente cambiar a hacer una maestría en diseño contemporáneo, porque justo como me sentía farsante de cierta forma, porque pues no tenía mucho conocimiento del diseño. Realmente mi formación era en arte y no me había adentrado mucho a ese mundo. Y también sentía que me faltaba mucho como sentido técnico. Entonces fui a hacer una maestría a Barcelona cuando casi justo había empezado el proyecto, como lo había lanzado, se había creado el Instagram, que supongo que eso fue lo que lo lanzó. Es el primer paso, ¿no? Sí. Y una de mis mejores amigas, que yo sé que es una productora increíble, accedió a ayudarme todo el año que yo estuve fuera. Entonces, como yo diseñaba desde Barcelona y ella lo materializaba aquí, entonces como era una relación muy íntima por Zoom. Pero también es interesante porque no esperarte a terminar, ¿no? Como que de seguro en el proceso ibas aplicando cosas que ibas aprendiendo, ¿no? Y se iban ejecutando en el momento. Sí, de hecho, antes de irme habíamos platicado como solo vamos a hacer estas 3 piezas que ya he ejecutado antes, que ya
o sea, los proveedores ya saben cómo hacerlas y nada más. Y no fue para nada el caso. O sea, como que surgieron muchas oportunidades yo estando en Barcelona y pues gente como se topaba con estas piezas y me comisionaba otras. Entonces sí hicimos muchísimo durante todo ese primer año. Y pues claro que sí me sirvió también estar en Europa. En ese momento era pues mucho más fácil ir a las ferias. ¿Qué ferias visitaste estando allá? Pues estuve en Collectible, que estuvo increíble. Como que justo era el nicho de diseño que me interesa. Claro. Y bueno, fui a MAD en Madrid, también a varias ferias en Barcelona, Swab, sí. Pues es como insertarte en el universo, ¿no? Porque también creo que cada gremio, cada disciplina tiene sus momentos y sus lugares, ¿no? Sí. Que tal vez antes de estar en el mundo del diseño desconocías, ¿no? Y ahora es como súper obvio, ¿no? Sí. Ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa maestría me platicabas antes de empezar que no la terminaste. No. ¿Qué pasó? No la terminé. Pues era muy raro porque... pues no... Sorry no si te puse en el spot. No era lo que me esperaba. Como que, pues, por ejemplo, yo hacía como una propuesta. O sea, salvo mi asesora de tesis, Ana Ramos, que era la directora, bueno, es la directora del pabellón de Mies van der Rohe, que es una persona increíble y muy admirable. Ella entendía lo que hacía, pero así nadie más. O sea, todos los otros profesores me decían como no te puedo calificar este trabajo porque es arte, no es diseño. Okay. Y yo, pero es una silla. O sea, sí. Si te puedes sentar en ella como ¿por qué no sería diseño? O sea, nunca entendí. Entonces... ¿En dónde era la maestría? Se llama ETSAB. Ok. Es una escuela de arquitectura. Entonces, sí, como que eso se me complicó mucho porque creo que exigían de mí algo que a mí realmente no me interesaba. Entonces, digo que es muy admirable, pero por ejemplo, pues, no sé, un compañero mío estaba haciendo como un estudio técnico ergonómico, o sea, de la ergonomía de un mouse. No, pues olvídate, universos, o sea, mundos aparte. Sí, que quizás es muy interesante, pero claro, para mí se me hace algo muy distinto de lo que yo tenía en mente. Y decides entonces, dices como que esto no termina de embonar en lo que tú querías y te regresas a México. Sí, exacto. Yo casi la terminé. O sea, sí me quedé en Barcelona un rato y me regresé y justo empecé desde ahí a colaborar con Masa porque yo ya conocía a Su, que fue la curadora que hizo pues, la primera expo de ellos en la que participé. Ajá. La conocía por mi trabajo como productora. Entonces, como por chambas aparte para clientes que, en los que yo no diseñaba ni hacía nada directamente. Pero ella llegó a mí porque vio una pieza y le dijeron cómo es de Maika y pues me conocía, pero por otro contexto. Sí. Entonces empezamos a platicar por eso y me invitó a esa primera exposición. Ok. ¿Qué fue? ¿Cuál? Una exposición que hicieron en Rockefeller Center. Ah, claro, en Nueva York. ¿Esa fue la primera? Sí. Ok, sí yo fui. En el sótano. Sí. Bueno, en el sótano la exposición y las instalaciones arriba que estaban increíbles. Con las sillas de Mario. Sí, que transformaron todo un post office, ¿no? O sea, era como el antiguo post office de... Y pusieron como un tendedero también ahí arriba en el Rockefeller Center. Estaba muy cagado, la verdad. Sí, de Pia Camille. Sí, y ahí fue donde vi tu pieza y donde igual, ¿no? Como que ya verte en ese contexto. Hace tiempo que no, en ese momento ya teníamos rato de no toparnos desde que te viniste acá. Y fue como que, órale, o sea, Mike anda aquí en Masa, en Nueva York, haciendo este proyecto. Y me hizo clic, ¿no? Porque también, digo, al conocerte personalmente, como este tema que manejas en esas piezas, este tema médico, ¿no? Que ha sido como un discurso también que estás utilizando bastante y cómo lo aplicas a los objetos. Y creo que ahí está como ese concepto fuerte artístico que separa el objeto funcional del objeto discursivo, del diseño coleccionable. ¿Cómo fue que encontraste este lenguaje o que encontraste este discurso o que hiciste de Panorama un proyecto donde podías vertir estos discursos hacia objetos? Pues digo que no era mi ambición al principio. O sea, justamente como Panorama quería que fuera como un poco
como separarme de mi producción personal, pero pues no sé, o sea, fue como por una comisión, sobre todo de una galería que se llama Super House, donde creo que hice la primera pieza que creo que como mergía los dos mundos. Y es una jarrita. O sea, solo me invitaron a hacer como una jarra de algún tipo. Y se me hizo una oportunidad interesante porque, o sea, tenía como varias ideas en la cabeza que creo que se ligaban muy bien, así, creando el objeto que hice. Y justo como te decía, ¿no? La expo que hiciste en Monterrey muchos años antes también tenía un tema médico ahí. Sí, sí. Yo, bueno, no sé si sabes esto, pero yo tuve cáncer. Entonces, como fue un poco el recorrer como mi estancia en como el mundo clínico. Y sí, en el que como fue una experiencia muy desorientante. Entonces es como, pues no revivirlo, sino como, pues de cierta forma estudiarlo o intentar entender ese lenguaje. Y con esta jarrita fue donde como que combinaste estos dos mundos. Ajá. E insertaste esos discursos. Sí, ¿no? Exacto. Me invitaron a hacer solo una jarra o bueno, algún tipo de contenedor. Y justo había leído como un transcripto de una charla que dio Heidegger en algún momento, que hablaba de en qué momento una cosa se convierte en un objeto. Y justo ejemplificaba esto con una jarra. Okay. Y tenía esa idea en la mente, más aparte estaba haciendo como por mi cuenta sin un fin tangible, en unos estudios de diferentes tipos de suturas. Okay. Con silicón quirúrgico. Entonces se me hizo interesante como el poder mostrar el momento en el que una cosa, o sea, dos partes de unos moldes de silicón se convertían en esta jarra, como captar ese momento frankensteiniano en el que un objeto toma vida. Y fue cuando hice una primera jarrita de silicón con sutura quirúrgica, que aparte necesita como una especie de como de arnés metálico para realmente funcionar. Y pues esa fue la primera pieza que creo que presenta este discurso, que no es totalmente funcional. Digo, sí la puedes rellenar de agua y está sellada para que no tire agua, pero pues es una jarra aguada, o sea, es muy difícil de manipular. Sí, no, aparte creo que también, o sea, el objeto ya tiene, o sea, es bello, es intrigante este proceso, la sutura. Creo que inmediatamente hay algo de las cualidades del material que automáticamente te lleva a flesh, ¿no? O sea, como tanto el color, la textura, ¿no? Y cómo una de las cosas que me ha gustado mucho de cómo has manejado Panorama es justamente cómo lo registras y cómo lo comunicas también. O sea, hay como muchos tintes artísticos también, ¿no? Que se nota que el proyecto viene del mundo del arte, nada más por ver cómo lo comunicas. Sí, es de lo que más me divierte, como pensar en cómo podríamos presentar una pieza. Muchas veces no llevo a cabo mi idea como a la totalidad pues porque es como mucha producción por detrás que creo que me distrae luego de realmente hacer los objetos. Pero sí, o sea, por ejemplo, ahorita estamos haciendo pues, varios objetos como con acabado piano y estamos como intentando hacer una especie de concierto de piano como para presentar estos objetos. Entonces, sí, solo jugar un poco con lo que hacemos y como también cómo se presenta. Claro, o sea, al final es como un paquete completo del proyecto. Sí. Y a partir de esa, o sea, Masa fue como el primer foro donde pudiste como ya presentar el proyecto como cuajado, por decirlo así, ¿no? Pues sí, digo, esa primera jarrita fue en Super House. Ok. Que es una galería también en Nueva York. Muy increíble porque es como está en Chinatown, como en un mall, metida en un tercer piso. Es un proyecto súper bonito. Y ¿cómo llegaste a ellos? Porque conocí al curador y pues me escribió como ¿qué estás haciendo? Y me invitó a esta primera exposición como a ver si se me ocurría algo, y ya le propuse la jarrita y me dijo que sí. Entonces esa fue realmente como pues mi primera introducción, creo, al mundo del diseño coleccionable.
Y pues sí, digo, tuvo mucha prensa, supongo, la exposición y luego me pudieron mostrar de nuevo este objeto como en otras instancias. Y el proyecto que hice para Masa era pues, una mesa que seguía esta misma línea. Digo, presenté también esa jarrita, pero también una mesa que de cuero crudo, que también tenía estas suturas y también como aludía a un cuerpo en sanación. Pero al mismo tiempo como un paisaje y pues sí, como igual convergían distintas ideas. Y para esa pieza usé, pues sí, cuero crudo, que es muy interesante. Yo lo conocía pues, por haber crecido en Monterrey y en ranchos y sabía que podían tapizar como sillas de montar con cuero crudo y era muy, muy duro, muy rígido. Lo que quería realmente era encontrar un reemplazo para la fibra de vidrio, porque no quería trabajar con ese material tan contaminante. Y el cuero crudo, pues cuando está húmedo es maleable completamente y cuando se seca se hace súper rígido. Y lo que quería intentar era hacer como una especie de como de cavidad en la que se secara, o sea, en la que pudiera moldear la pieza. Entonces, como poner el cuero sobre unos montículos, dejar que se secara y que tomara la forma de los montículos y luego despegarla. Lo había hecho en escala chica y me había parecido una gran idea, pero luego en escala grande fue un desastre. O sea, fueron muchísimas pruebas porque pues se seca de forma muy irregular y se sigue secando el cuero crudo por meses después. O sea, al año siguen cogiéndose. Entonces, como el controlar eso, que la mesa no se siga deformando y es muy, muy duro. O sea, lo usaban, digo, históricamente se ha usado para muchas cosas, en el Paleolítico para construir casas, pero también como una venda, o sea, como para hacer como una especie de yeso, o sea, para arreglar los huesos, pero también como método de tortura se utilizaba, o sea, se lo amarraban en el cuerpo en Escocia y también en América prehispana para dislocar huesos. Entonces, o sea, te lo vendaban y lo calentaban muy rápido, entonces se encogía muy rápido y te rompía y dislocaba huesos. O sea, es muy, muy duro y su encogimiento es impresionante. Es un material muy difícil. Y tú tienes, o sea, conoces materiales y procesos y a partir de ahí se te ocurren ideas para muebles o tienes ideas de muebles y buscas los materiales y procesos. Depende. Sí. Hay veces que sí me topo con un material y, o sea, lo pienso como quiero hacer algo con esto. Casi nunca es inmediato. O sea, solo como que la idea se queda en mi cabeza un rato hasta que realmente encuentro un momento en el que haga sentido usar el material. Otras veces como el material mismo me remite a algo, entonces sí pienso como automáticamente de que pues la narrativa del material pues podría ser bien una silla como para contar una historia, pero otras veces es al revés. O sea, pienso como, no sé, llevaba un rato pensando que quería hacer algo con sonido y entonces empecé a pensar en la idea de diseñar una bocina y luego tuve la oportunidad de colaborar con X-Man, que es este proyecto increíble de bocinas, y pues ya materializamos el proyecto. Entonces creo que depende mucho de la circunstancia. Y platícame un poco más de Masa. O sea, para mí fue muy impresionante verte ahí. Primero porque era Nueva York, ¿no? Pero también en algún momento dije, oye, qué chido que tú siendo tan joven estás aquí en una exposición en Nueva York al lado de Héctor, de Mario, ¿no? De todas estas figuras que están en un plano bastante, pues con unas carreras mucho más consolidadas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que esta experiencia o qué te dejó esta experiencia o qué te ha dejado trabajar y colaborar con Masa, siendo parte de este roster de personalidades ya tan consolidadas? Pues sí me abrió muchas puertas. Digo, ellos son increíbles, o sea, hacen exposiciones muy memorables. Creo que esa es una excelente manera de describirlo. Sí, sí, todo el mundo recuerda esa exposición de Nueva York. Sí, galeristas que me he topado ya años después, es como te ubicamos por esa exposición. Y
y sí, digo, es un equipo como muy profesional, que aparte creo que, bueno, conmigo han sido, o sea, el trato ha sido muy bueno, de que me dejan realmente experimentar y como proponerles lo que yo tenga en mente, y pues ayudarme como pues en gestiones cuando se necesite. Que creo que no siempre es el caso. Son muchas galerías, sobre todo diseño, como si te proponen trabajar como sobre cierta línea, y ellos me han dejado prácticamente pues hacer lo que yo quiera. Claro. Y bueno, además de ahorita estamos hablando como esos primeros grandes pasos, ¿no? ¿Cuál crees que fue tu big break en lo que llevas de Panorama? No sé. No sé, supongo que sería esa exposición. Claro. Sí. ¿En qué otras cosas? ¿Cómo operas tú? O sea, ¿estás produciendo constantemente o las invitaciones son las excusas para generar algo nuevo? O sea, ¿cómo es que desarrollas piezas nuevas o a partir de qué? Sí, pues todo el tiempo estoy haciendo, o sea, sacando como pedidos de muebles más como de línea, de catálogo. Y al mismo tiempo estoy trabajando proyectos más chicos, específicos, más como cosas que yo quiero producir, como aunque sea una edición de uno para mí, para mi casa. Claro. Muchas veces o sea, no tengo un lugar en donde se vayan a exponer, pero pues creo que luego salen oportunidades. Hay piezas que, no sé, llevo trabajando 2 años y aún no termino. Y pues ya que las termine, como se las podré como presentar a alguien. Pero sí, a veces sí me comisionan piezas y entonces las hago específicamente para la exposición, pero eso siempre es muy complicado porque involucra pues, tiempos de producción muy cortos. Y bueno, por ejemplo, la pieza que estoy presentando ahorita en Masa fue una idea que yo ya tenía, pero modifica un poco el lenguaje para la exposición, y empecé a producirla. Tenía la idea, pero no tenía nada materializado, pero empecé a hacerla para la exposición, y pues es una especie de espejo de obsidiana, pero no es obsidiana natural, sino es un desecho industrial que químicamente es igual, o sea, es idéntico a la obsidiana, solo tiene como contaminaciones de gas, entonces como ciertas burbujas y florecimientos de como otros tonos, y es mucho más dura que la obsidiana natural. Pero pues eso es algo que descubrimos como ya trabajando sobre el material. Entonces ya ningún pedrero quería trabajarla, les rompí muchísimos discos, o sea, salió muy cara hacerla porque pues, sí, echaba a perder todas las máquinas. Claro. Y estábamos contra reloj, entonces pues ese es un problema en el que me enfrento cuando estoy haciendo una pieza como con el propósito de una exposición y un límite de tiempo. Claro. ¿Y tienes un equipo? ¿O cómo es que Panorama opera? ¿Ya tienes a alguien de planta o sigue siendo como conectar proveedores o produces algunas cosas tú? Pues es diferente para cada pieza, pero Andrea Calderoni trabaja conmigo, y ella es como pues mi mano derecha, y realmente es que las dos hacemos de todo. Es pues lo que podría llamar como la directora de producción, y también trabaja con nosotras Ekin, no puedo pronunciar su nombre, pero es que es turca. Es muy difícil, pero ella es nuestra intern y trabaja como a la distancia ayudándonos con render sobre todo. ¿Desde Turquía? Sí, desde Turquía. Wow. ¿Y cómo fue que...? Pues me mandó un mail un día y platiqué con ella y pues, fue muy linda. Entonces, pues sí, ahorita sin pero ya va a entrar como a trabajar ya más formalmente este año con nosotras, igual remotamente. Pero sí, o sea, trabajamos sí algunas piezas, sobre todo detalles, lo hacemos nosotras, pero sí, no sé, uno de mis conflictos grandes es que no sé si ya es hora de crear mi propio taller, pero creo que nunca le voy a poder llegar ni a los calcetines de el taller que tienen mis 3 herreros, que aparte tienen tienen fortalezas distintas. También trabajo con 3 pedreros. O sea, entonces sí pienso, o sea, esa magnitud de taller que manejan ellos
y aparte en un área en específica, o sea, no voy a poder llegar a replicar eso. Entonces sí me funciona más. Y aparte porque es la forma en la que estoy acostumbrada a trabajar desde mi formación como artista, es pues sí un poco como outsourcing de producción. Claro. Y hablando de tu formación como artista, ¿dónde quedó la pintura? ¿No? Porque hasta fuiste a estudiar pintura a RISD. Sí, sí. Fui a especializarme en pintura y creo que justo ahí fue como cuando rompí con ella. Sí, porque pues en la UDEM era una carrera en cierto sentido como muy completa porque era como arte, así en general. Entonces podía hacer, o sea, lo que quisiera, era mucho más interdisciplinaria. Y cuando fui a una escuela donde las disciplinas eran tan marcadas como había la carrera de pintura, la carrera de escultura, la carrera de video, se me hizo como un sistema un poco arcaico y limitante en cierta forma. Digo, sí fue increíble estar ahí, pero extrañé mucho de lo que estaba haciendo antes y me empezó a hacer más sentido trabajar mis piezas de una forma pues más tridimensional. Creo que a mí específicamente a mí no me funcionaba tanto como un discurso como el de la pintura, que sí se presenta. Digo, pues la pintura es como la como ejemplificación de una pieza de arte. O sea, ves una pintura y sabes que es arte. Entonces, como esa distancia creo que no me ayudaba mucho y es justo donde creo que el diseño rompe y sí se introduce como a la experiencia del día al día. Lo puedes usar, lo puedes tocar. Creo que eso me ha funcionado más para seguir con mi discurso. ¿Y cómo manejas el mundo o cómo navegas el mundo del diseño coleccionable? Creo que es un mundo que se ve, ¿no? Lo ve, o sea, creo que lo que más llama la atención, pero donde tal vez hay una barrera más grande de entrada. Bueno, creo que todo tiene su barrera de entrada, ¿no? También hacer cosas en una escala industrial también tiene una barrera de entrada muy grande, ¿no? Cada universo tiene sus barreras, pero este mundo de diseño coleccionable, como platicábamos hace rato, es algo que en los últimos años ha tenido como un auge y específicamente en México creo que cada vez lo vemos más. ¿Cómo ha sido para ti navegarlo? Pues creo que en México es diferente que en otros países, porque creo que sí, como hay cierta amistad que se crea dentro de estos círculos. O sea, sí, tengo muy buenos amigos y realmente así es, creo que como me he manejado en este mundo, gente que admiro, con la que quiero colaborar o quiero conocer más de su trabajo y como mutuamente pues nos presentamos oportunidades. Y bueno, eso también lo veía en el círculo como de artístico. Y digo, sobre todo en Monterrey, pues éramos una comunidad muy cercana y creo que siempre nos echamos la mano como el uno al otro. Y bueno, Maika, una de las preguntas que siempre hago es, ¿tienes algún sueño? O sea, ya ahorita que tu proyecto tiene ¿cuántos años? 3. 3 años y ya has logrado estas exposiciones en estos foros y colabora con esta gente y demás. ¿A dónde te gustaría llevarlo? Pues no sé si es un sueño porque también me atormenta un poco, pero pues yo no soy arquitecta ni diseñadora, ni pues, bueno, no sé qué soy. Pero ahorita me presentó un proyecto en el que me dan la oportunidad de hacer pues una casita y creo que está interesante porque pues sí, como hay mucha libertad creativa y como el no nada más presentar como las piezas por sí mismas, pero como crear todo el contexto. Se me hace muy interesante y aparte que es un proyecto en una comunidad con la que tengo como cierta relación y eso puede ser muy interesante. ¿Dónde está la casa? Es en Chacagua, que es como a 2 horas de Puerto Escondido. Ok. Sí. Y la idea es de que sea, pues ahora sí como el Heston Sundberg, ¿no? Como el total work of art. Pues digo, también veremos presupuestos y, o sea, no sé realmente hasta dónde lo pueda llevar, pero creo que es una oportunidad interesante y algo que me emociona. Y que va a estar padre las visitas, ¿no? También. Sí, claro. Mucho calor, muchos mosquitos, pero sí. Y tu manera de aproximarte a los proyectos siempre conlleva un montón de investigación. Sí, muchas veces, pues sí, digo, son como ideas que se quedan en mi cabeza y cocinando. Y cuando veo una oportunidad de, pues,
no sé, solamente como me hace como clic el aplicar cierta investigación como en un material o proceso. Pero sí, tampoco lo hago como muy consciente. Claro. Sí. No, y lo preguntaba más porque pues ahora que te toca hacer una casa, pues esa investigación también va a ser como súper entretenida, ¿no? Sí, sí, me intimida un buen. Ya le estás marcando a todos tus amigos arquitectos. Sí, justo. Sí, y creo que al final siempre ha habido como esta fascinación, ¿no? Desde el Art Nouveau, ¿no? De hacer todas estas obras de arte completas, ¿no? Estas, desde la manija de la puerta hasta el tapiz y todo lo demás, ¿no? De hacerlo con un solo concepto, con esta visión holística. Y estoy seguro que conociendo tu trabajo va a ser una casa bastante particular. Aparte del contexto, ¿no? Porque también... Sí, hay muchísimos retos. Es una casa en la playa, pues, o sea, hay arena, hace calor, como también tengo que tomar en cuenta, pues, en dónde estoy haciendo esto. Qué padre oportunidad. Sí. Y también platicábamos un poco antes de la entrevista de que tienes una expo en Berlín. Sí, voy a tener una expo en Berlín en marzo, pero no me sé la fecha realmente. Y es con una galería que se llama Forma. Ok. Voy a presentar con ellos. ¿Y es un group show? Sí, un group show. En su galería. Ajá, sí. ¿Y cómo llegaste a esa galería? Conocí a la curadora. O sea, tú conoces a todos los curadores, por lo visto. Pues como por mail, pero, o sea, está aquí en México. Entonces sí, llevamos hablando un rato y me invitó. Súper, se llama Vanessa Hippen. ¿Y qué estás preparando para esa exposición? Pues unas piezas con un material que ya he trabajado antes, que es como también un residuo industrial de las cromadoras. Entonces son como las varillas que sumergen en los baños de cromo con los años también empiezan a acumular pues metales residuales como, o sea, pero es muy raro porque es una combinación de níquel, cromo, cobre y parecen como corales metálicos. Pero trabajar con ellos es medio una pesadilla porque no los puedes soldar. Entonces, cuando los he trabajado ha sido más como, o sea, trabajar el metal como madera, como en ensamble. Y sí estoy haciendo piezas con ese material. Lo estás generando, o sea, de un accidente que sucede por otro proceso, estás generando una pieza, ¿no? Sí, exacto. Y eso es uno de los materiales que sí, desde que lo vi, pues es como parece un coral metálico. O sea, ¿en dónde te encontrarías esto más que en el fondo del mar de como Venus? O sea, sí parece algo totalmente alienígena. Y es uno de esos casos donde a partir de una observación que ves de material en un proceso, generas la pieza. Exacto, sí. La primera edición, o sea, las primeras piezas que hice con ese material fueron una silla y un gancho. Y pues sí hubo como la creación de toda una narrativa de a quién le pertenecía esa silla y como de dónde la sacó del fondo del mar un pescador viejito. Entonces como que sí fue como pues una historia que se hiló, o sea, una historia en el sentido formal, o sea, como con una narrativa que creé a partir de este material. Y una de las cosas que me llama la atención de tu body of work o de cómo yo percibo Panorama desde afuera es que cuando tú tienes una marca, o sea, pues ya diseñaste unas piezas, pues que hacerlas muchas veces, ¿no? O sea, creo que así es como operan las marcas, pero cuando veo Panorama veo que constantemente estás haciendo cosas nuevas, ¿no? Y constantemente estás en esta exploración, o sea, no operas como un proyecto de mobiliario, operas de otra manera. Sí, realmente se me ha aconsejado que haga lo opuesto y que como pues repita mis fortalezas o como trabaje más sobre piezas que ya están como fuera en el mundo, pero hacer como variaciones. Y pues supongo que funciona más como negocio, pero pues a mí me aburre un poco. Entonces sí, siempre estoy buscando, pues solo es como a donde me llevan los intereses, lo que quiero trabajar. Pero debes de tener algún bestseller. Sí, pero mis bestsellers son pues piezas que supongo son muy lindas, pero es que a mí ya me aburrieron porque ya llevo viéndolas mucho tiempo. Sí. Pues creo que ese es el artista en ti, ¿no? Dentro del mundo del diseño. Oye, Maika, y en este recorrido corto pero intenso, lleno de éxitos que has tenido, ¿hay algún aprendizaje que te gustaría compartir con nuestra audiencia? ¿O algún consejo? Pues
Yo creo que sí son varios consejos, pero bueno, uno, el que lamentable, o sea, un consejo muy lamentable, pero pues para crecer sí tienes que vender y como no te puedes, sí, pues tienes que ser como realista. O sea, hay proyectos que no se financian solos y pues pueden subsistir de otras como ramas del proyecto que igual pueden no ser tan interesantes, pero pues sí, al final como es la manera en la que puedes crecer creativamente. Como mencionabas, ¿no? Que estos bestsellers te permiten hacer estas exploraciones. Exacto. Sí, porque mucha gente me ha preguntado como, pues sí, como con una carrera tan corta, pues qué increíble que puedes hacer las piezas que realmente quieres, porque eso pues, mucha gente lo hace hasta mucho más adelante, cuando ya les es permisible como hacer lo que quieran. Pero pues yo lo he hecho de otra forma y es como, sí, como pues funcionando más como una maquinita en la que me apoyo de piezas que yo sé que tienen cierto valor en el mercado y que para mí, o sea, que están como totalmente dominadas por mis proveedores y por mí, que no me quitan mucho tiempo y eso me permite también invertir más pues, tiempo y dinero en otras nuevas producciones. Sí, porque también creo que tu proceso hay como cierto nivel de sufrimiento, de incomodidad en cada pieza nueva, sí. ¿no? Y al menos tener un par de piezas que cómodamente se reproducen. Sí. Balancea un poco también. Sí, porque luego las nuevas ya no sé si vayan ni siquiera a funcionar. Entonces. Sí. Y bueno, ya platicábamos un poco de tus sueños, un poco de lo que a dónde te gustaría llegar. Otra pregunta que siempre hacemos aquí en el podcast es: ¿tienes algún objeto favorito, alguna pieza favorita? No sé. Bueno, hay un objeto que estoy trabajando ahorita. Ajá. Que podría ser mi favorito, pero creo que va cambiando todo el tiempo cuál es mi favorito. Pero ahorita es un reloj que estoy trabajando ya desde hace mucho tiempo con una piedra magnética, o sea, que es naturalmente magnética y entonces distorsiona las manejillas del reloj. Todavía no lo termino, pero es como una lectura topográfica un poco de la piedra en sí. ¿Y algo que no sea tuyo, que sea como una referencia o algo que te inspire o que acudas? Hay muchísimas. Digo, claramente, toda la obra de Brian Thorin, o sea, se me hace impresionante y cada vez que veo algo nuevo suyo, lo que está expuesto ahorita, me vuela la cabeza porque aparte es súper sencillo. Digo, son procesos regularmente sencillos, o sea, como doblar hule o apilar papel, pero también, o sea, pues en las sillas que está exponiendo ahorita, que son como pues, puros hojas de papel apilado, no sé cuántas horas le tomaron hacer eso, porque son como 3,000 playos de papel pegados en donde se curvea en cierto ángulo, pero naturalmente por el peso del papel. Entonces, sí, son como ideas muy sencillas que creo que son pues muy elegantes en presentación y aparte divertidas. Y muchas veces en el diseño, ¿no? Lo que se ve más sencillo para llegar a resultados sencillos son los procesos más complicados. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Sí, también como pues llegar a esa idea no viene de la nada, como el que sepa que el papel se va a doblar de cierta forma solo con el peso de la pieza, solo con el peso del papel en sí mismo. Pues sí, no es un conocimiento que todo el mundo tiene. Claro, me encanta. Y bueno, ya para cerrar, Maika, ¿alguna recomendación? Algo que estés leyendo, escuchando, viendo, que quieras recomendarle a la gente que lo está escuchando? Pues con todo esto, con estas piezas nuevas que estaba trabajando, como esta obsidiana industrial, es que no recuerdo cómo se llama, pero luego te paso el dato y lo puedes mencionar. Pero es un podcast de geología. Okay. Que se me hizo muy, muy interesante. Y bueno, geología y mineralogía. Y pues sí, es algo que me ha gustado escuchar. Digo, es raro porque tengo que estar como constantemente buscando la referencia en Google de qué es lo que están hablando, porque escribieron una piedra y pues o sea, me puedo imaginar algo completamente diferente. Pero eso me ha interesado mucho y es algo que quiero perseguir más. Y que hay mucha riqueza geológica, por decirlo de alguna manera, en México, ¿no? Sí. Ahorita hablabas de la obsidiana, que es como una piedra
que se siente, o que al menos yo como mexicano percibo como muy mexicana. Sí. Y hay como toda una exploración que hacer, ¿no? De otros minerales. Sí, digo, la obsidiana se encuentra en todo el mundo, pero aquí en México es muy interesante, pues, cómo se ha trabajado históricamente y porque no, o sea, digo, hay espejos de obsidiana, pero no nada más eran como para ver tu propio reflejo, sino también era los espejos de obsidiana se usaban como en rituales chamánicos por los aztecas, en donde exploraban el pasado y el futuro, como a través de esos espejos. Entonces era como una lectura también de pues, otras posibilidades más allá de las existentes. Pues también se han usado como para hacer como pues lecturas astronómicas, porque puedes ver directamente al sol a través de un como lente de obsidiana. Y sí, como han sido usos muy interesantes que se ha dado. Y creo que también hay todo un tema, bueno, yo en mi trabajo personal con el proyecto de Galeana, como que una de las cosas que está explorando es la identidad que la materialidad puede dar, ¿no? Y cómo ciertos materiales les acuñamos una identidad nosotros. Sí, ¿no? Sí, creo que es algo muy, o sea, creo que muchos diseñadores no trabajan así o no creen que, pues no sé, que a veces el material puede como que el usar ciertos materiales es casi como trampa, porque pues el material ya es hermoso y entonces pues por ende como la pieza final así va a ser, o es muy interesante, pero pues sí, o sea, el material tiene cierta carga y eso no lo vas a quitar, entonces lo puedes usar a tu favor o no. Me encanta. Pues Maika, disfruté mucho esta conversación contigo. Me encanta reconectar contigo después de tantos años de no platicar como lo hacíamos en Monterrey, y sobre todo pues de nuevo ver que en estos años estás rompiéndola y estás haciendo, te veo bastante contenta, que justo creo que de lo que me acuerdo de cuando platicábamos en Monterrey, pues estabas en este momento de no sé qué quiero hacer, ¿no? Sí. Y qué padre ver que lo encontraste y que lo estás haciendo muy bien y que se te está reconociendo por ello. Y bueno, estoy seguro que todos los que están escuchando este podcast, si no te conocían, van a ver tu trabajo, te van a seguir la huella. Y bueno, creo que lo mejor todavía está por venir, ¿no? Ay, pues muchas gracias por invitarme. Y sí, igual me encanta reconectar contigo. Y sí, estoy muy contenta haciendo eso. Eso también es mi consejo, como pues es que tu trabajo sea divertido, es lo mejor que te puede pasar, porque claro, sí. Si no lo estás disfrutando, tal vez no es por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Excelente. Pues bueno, gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Designaholic. Recuerden que la conversación no termina aquí. Seguimos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Pueden dejar un comentario. Estoy seguro que Maika va a estar muy pendiente de lo que estén escribiendo. Si no, yo me voy a asegurar de que lo vea. Y bueno, ya conocían el trabajo de Maika, ya conocían a Panorama, lo han visto en alguna exposición. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Creo que este tema del diseño coleccionable es un tema que da para mucho, que seguiríamos conversando aquí en Designaholic, así que me interesa mucho saber ustedes qué opinan al respecto. Y bueno, gracias Maika de nuevo, qué padre tenerte aquí, gracias sobre todo que te diste el tiempo en estos días tan ocupados que estamos grabando durante el Art Week en la Ciudad de México. Gracias de nuevo a nuestros patrocinadores de Miller Knoll que nos prestan este espacio en la Ciudad de México para grabar. Obviamente siempre muy inspirados, rodeados de estas piezas, sentado en esta silla de los Sims, con estas piezas de Sarinena al fondo, todo este paraíso para los geeks del diseño como yo. Y finalmente gracias a Sodi, a Jimena, a toda la gente que está detrás de las cámaras que hace que Designaholic sea posible. Esto fue un episodio más. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.